Así que lo que hoy yo vengo a hacer es hablarle a los padres, pero también hablarle a los hijos. Así que yo sé que los hijos podían estar un poco alegres porque eso, le van a hablar a mi papá, que le den bien duro a mi papá y a mi mamá, ¿verdad? Que ahí está el pastor Hermes, ese sí les va a hablar por la palabra de Dios. Pero déjame decirte, hijo, para ti también hay. ¿Y ves la risa de los padres? Cuando uno es padre, uno trata de atesorar muchas cosas en el corazón. Y yo sé que todos tenemos anécdotas que nos dan risa, tenemos también anécdotas de alguna manera que nos entristecen, pero tratamos de recordar aquellas cosas que nos llenan de alegría. Y como padres pasamos un sinfín de historias con nuestros hijos y vivimos experiencia en la etapa preescolar. Ay, la etapa preescolar, esa es una de las más difíciles. Yo recuerdo todavía esa etapa con nuestros hijos, ¿no? Pero nosotros tenemos nuestro segundo hijo, se llama Cristian, y él en la etapa preescolar nos causaba cada cosa, nos hacía sentir de una manera a veces tan alegre, a veces tan incomprensible con sus ocurrencias en preescolar. Y recuerdo que cada vez que lo íbamos a buscar, iba mi esposa o iba yo a buscarlo, la maestra tenía algo que decir. A ver, ¿cuántos tienen hijos en edad preescolar? Levántenme la mano. El Señor se apiade de ustedes, mis hermanos, de verdad. Que el Señor les fortalezca grandemente. Y mire, todos los días que nosotros íbamos a buscar a nuestro hijo Cristian, la maestra tenía algo que contarnos. A veces nos hacía reír, a veces nos reíamos con la maestra de sus ocurrencias. Así que un día la maestra estaba algo seria y cuando llegamos a buscar a Cristian, la maestra nos dice, no se vayan un momento, necesito contarles algo acerca del niño. Y bueno, nos retiramos hacia un lado y ella comienza a decir, ¿sabe qué, Cristian? Se levanta mucho en el salón. Ese era un tema con Cristian. Creo que todavía en el liceo, en el colegio, sigue teniendo ese problema, ¿no? Se levanta mucho de su pupitre, va a conversar con los compañeros, tiene ocurrencia que hace a reír todo el salón. Entonces la maestra en ese momento que estaba copiando en el pizarrón se voltea y ve a Cristian fuera de su lugar donde tenía que estar sentado. Y cuando él se percata que la maestra lo ve, sale gateando por los pasillos hacia su lugar. Entonces la maestra ve que se mete por un pasillo y va a otro y sale corriendo y se coloca frente al pupitre donde él tenía que sentarse. Y él llega gateando con la cabeza baja para que la maestra no lo viera. Cuando él se encuentra con los pies de la maestra le dice, Cristian, necesito que te levantes. Y él se queda ahí calladito, ¿no? Agachado, gateando en el piso. Y la maestra le dice, Cristian, por favor, dame la cara. Y le vuelve a repetir, Cristian, necesito que me des la cara, Cristian. Y Cristian estaba completamente agachado en el piso. La maestra le dice, Cristian, ya basta, necesito que me des la cara. Así que él levanta su cara y le dice, maestra, es que no me la puedo quitar. Cuando la maestra nos cuenta eso, largó una carcajada. Y bueno, yo no sabía si regañarlo o seguirme riendo en el carro hasta llegar a la casa. Pero esas son la historia de nuestros hijos. Y hoy como padre necesito que recuerdes la historia de tus hijos que te han hecho reír, que te han alegrado la vida, porque todos tenemos parte de esas historias guardadas en nuestro corazón. Y así es la paternidad. La paternidad no es algo que nos enseñan, ¿no? Nosotros nos hacemos ilusiones cuando estamos embarazados, cuando llegue ese tiempo de tener ese bebé, pero nadie nos da una instrucción de cómo ser padres. Y en el camino cometemos también muchos errores y sé que llega un punto donde tú te decepcionas de la crianza. Tú te decepcionas de cómo has llevado la crianza de tus hijos. En muchas oportunidades te causa un gran pesar, pero la Biblia nos deja instrucción de cómo ser buenos padres. Ahora, papá y mamá que estás aquí esta noche, quiero decirte algo que estudios han arrojado acerca de la paternidad. Cuando un padre comienza a enviar mensajes negativos a sus hijos, ¿saben?
ese tipo de mensajes negativos de que tú no sirves, o eres tonto, o ay, qué bruto eres, o si eres desobediente. Cuando un papá comienza a bombardear a un hijo con mensajes negativos, parece que el hijo termina rebajándose a esos mensajes y termina haciendo lo que tanto se le ha dicho en casa. Por eso cuando somos padres necesitamos frenar ese tipo de mensajes negativos y comenzar a bendecir la vida de nuestros hijos. La palabra de Dios dice que de tu boca salgan palabras de bien, palabras de bendición y no palabras de maldición. Si la Biblia nos da instrucción en eso, entonces ¿por qué como padres tenemos que maldecir a nuestros hijos? Y cuando digo maldecir es que esos mensajes negativos terminan haciendo de tu hijo lo que Dios no ha formado en él. Por eso como padres necesitamos comenzar a bendecir la vida de nuestros hijos. Comenzar a visualizar el futuro que Dios tiene para ellos y como padres enfrentarnos a la vida para que nuestros hijos sean los hombres, las mujeres de bendición que Dios ha formado para bendecir a una comunidad, a una familia o a una nación. ¿Cuántos quieren tener hijos que sean de bendición? Entonces a partir de ahora vamos a comenzar a bendecir la vida de nuestros hijos. Y yo sé que es difícil, porque personas que escuchan este mensaje luego se me acercan y me dicen, pastor, es que usted no conoce a mi hijo. Y cuando ellos me dicen eso, yo le digo, ustedes tampoco conocen a los míos. Porque cada uno conoce muy bien lo que tiene que vivir junto a su familia y junto a sus hijos. Ahora, fíjense esto, hay algo que a mí en la palabra de Dios me llamó la atención. Y que en un momento difícil de mi vida como padre, Dios comenzó a hablar y Dios comenzó a moldear en mi mente y en mi corazón. Y me encontré en la Biblia con un texto que escribe el hombre que es considerado el más sabio sobre la tierra, el que existió y que fue más sabio sobre la tierra. ¿Y saben de quién les hablo? Le hablo del rey Salomón. El rey Salomón, él escribió Proverbios en su edad adulta. Parece que desbordó parte de esa sabiduría que tenía y comenzó a escribir el libro de Proverbios para que tú y yo hoy en día podamos comprender un poco más la palabra de Dios, adquiramos la sabiduría que viene del cielo y así comprender más lo celestial. Y a mí me llama la atención lo que él escribe en el libro de Proverbios y quiero compartirlo con todos ustedes. Así que si eres padre o eres mamá en esta noche y estás aquí en la iglesia escuchando este mensaje y hay algo de frustración, de tristeza, de decepción en tu corazón, vamos a encontrar ánimo a través de la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo padres, siendo padre o siendo madre, tú puedes ser de influencia en la vida de tus hijos. Y puedes llevar a tus hijos a alcanzar lo que ya Dios ha dicho de ellos y lo que ya Dios ha preparado para su futuro. Ahora, ese camino no es fácil, pero si llegas a comprender el mensaje del Señor, entonces vas a tener las fuerzas que vienen del cielo para poder llevar a tus hijos a un nivel de honrar a Dios en todo momento. Y dice allí en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículo 4, solo voy a leer ese versículo y quiero que juntos comprendamos profundamente lo que Dios quiere decir. Después de ese versículo 4 hay instrucciones que se dejan para Salomón, que deja el padre de Salomón, que es el rey David, y luego en casa puedes buscar, puedes detallar todo lo que David como padre le dice a su hijo Salomón. Pero aquí está el contexto, aquí está el tema del que quiero que comprendamos hoy. Dice, el sabio rey Salomón escribió esto y dice, mi padre me enseñó, toma en serio mis palabras, sigue mis mandatos y vivirás. Lo voy a repetir nuevamente. Está hablando del hombre considerado el más sabio sobre la faz de la tierra.
Y este hombre, la cual las personas iban para escucharle, y que las riquezas que este hombre pudo adquirir a través de la sabiduría, deslumbraban a las personas de mayor poderío e influencia en el mundo. Ese hombre escribió estas palabras: mi padre me enseñó, toma en serio mis palabras, sigues mis mandatos y vivirás. ¿Saben lo que nos quería decir Salomón o lo que quería expresar él en este texto? Cuando un padre es intencional y comienza a instruir en la palabra, y comienza a instruir en disciplina, y comienza a mostrar amor, y comienza a mostrar disciplina, y comienza a corregir a su hijo, y comienza a enseñarle a su hijo el camino, entonces de seguro su hijo se hará tan sabio como este hombre. ¿Saben cuál es el problema? Que a veces nos cansamos como padres. Y que yo no sé quién nos enseñó que necesitamos callarnos y no decirle más nada a nuestros hijos. Yo no sé quién nos enseñó eso. Yo no sé quién nos enseñó a rendirnos como padres. Pues si tu hijo se está perdiendo, es el momento donde debes ser más intencional, es el momento donde debes dar más instrucción, es el momento donde debes aplicar más disciplina, porque si Dios te dio un hijo que va a ser de bendición, tú no puedes dejar que el enemigo te lo robe para ser de maldición. Y si tú te conviertes en un padre intencional, tú vas a ser como el padre de Salomón. Le vas a recordar a tu hijo todos los días: hijo, este es el camino del bien. Este es el camino que debes recorrer. Si tú sigues estas reglas, si tú sigues estos mandamientos, entonces vas a vivir y vas a ser de bendición. Pastor, pero es que mi hijo no me escucha. ¿Y qué? La palabra de Dios no dice que tu hijo te debe escuchar, pero sí dice que como padre te debes levantar y debes bendecir a tu hijo y debes instruir a tu hijo y debes amar a tu hijo para que él sea de bendición para otros. La crianza no es algo que se debe dejar al azar. Papá y mamá que estás aquí, la crianza no debe quedar en manos del maestro o de la maestra, del profesor. La crianza no debe quedar en manos del pastor. Y ¿sabe? A mí me da risa porque mi esposa me llega hace tiempo y me dice: mi amor, ¿qué se puede hacer con un papá así, con una mamá así? Y yo le digo: ¿qué te sucedió? ¿Saben? Me encontró una persona en el pasillo de la iglesia y me dice: ay, pastora, ¿usted me puede ayudar? Y ella le dice: sí, ¿en qué le puedo ayudar? Yo necesito una consejería con mi hija y conmigo y que usted esté presente. Bueno, ustedes saben, uno es pastor de la iglesia, es pastor juvenil, estás disponible para atender esta clase de problemas de los padres. Entonces, ¿y qué le sucede con su hija? Le pregunta a mi esposa y ella le dice: lo que pasa es que mi hija quiere tener novios, ella no quiere tener solo uno, quiere tener varios novios, se quiere escapar de la casa, quiere andar por ahí de fiesta en fiesta. Y uno con esta característica, uno trata de pensar de que te está hablando de una muchacha joven entre 18 y 25 años. Así que bueno, mira, mi esposa le comienza a dar algunos primeros auxilios, instrucciones: trata de hacer eso, te aconsejo esta cosa, conversa con tu hija, aplica normas, la instrucción que dice la Biblia. Pero en un determinado momento ella le pregunta: ¿y qué edad tiene su hija? Y la persona le dice: ella tiene 12 años. ¿Están escuchando? La crianza no es algo que dejamos al azar. No la dejamos en manos de nadie más. No la dejamos en manos de nuestros pastores. Nos apoyamos junto a los pastores, a los líderes juveniles, a los líderes de la iglesia. Estamos presentes en la crianza. Le damos la mano a los líderes y le decimos: ¿qué necesitas en esas actividades que haces de los muchachos
para que mi hijo pueda comprender cuál es el camino del bien. Pero siempre como padres decimos, aquí estoy presente. Aquí estoy presente. No alejes tu corazón del corazón de tu hijo. No alejes tu corazón del corazón de tu hijo. Si tú quieres ser un padre excepcional, entonces tienes que ser un padre intencional, muy intencional. Intencional para amar, intencional para disciplinar, intencional para acompañar. ¿Saben? Este año ya está por terminar. Y de alguna manera, personalmente, siempre trato de hacer una evaluación de mi vida como pastor, de mi vida como esposo, de mi vida como padre. Y de mi vida en algunos otros roles, ¿no?, que tengo en la vida. Y en un fin de año que tuvimos, un compartir que tuvimos entre pastores, cuando se me pidió compartir y dar mis palabras, me levanté y dije, y lo dije con alegría, lo dije lleno de gozo y de entusiasmo, dije, gracias a Dios, este año, en diferentes roles de mi vida, pero como padre, lo cierro bien. Y qué bonito es que tú comiences a pensar antes de terminar este año en esas debilidades, pero también en esas fortalezas que tienes como padre, como mamá, y que puedas terminar este año en grande, como un papá, como una mamá que es intencional. Como una mamá que quizás si cometió errores de decirle mensajes negativos a su hijo o a su hija. Como un papá que quizás cometió el error de ofender a sus hijos y a su hija, se va a levantar, va a pedir perdón, va a comenzar a bendecir a través de sus labios. Y este año lo va a terminar bien, lo va a terminar en grande con la bendición del Señor. Bueno, ya le hablé a los padres. Ahora toca la parte de los hijos. Ahora viene la parte buena. Ay, sí, afínquese, pastor. Pero la verdad es que ser hijos tampoco es fácil. ¿Cuántos tienen alrededor de menos de 25 a 18 años hijos que están acá? A ver, levánteme la mano. De 25 a 18 años. Ay, hay un buen grupo, muy bien. Escuchen este mensaje, hijo, y este mensaje es para cualquier hijo, no importa la edad que tengas. A veces crecemos con un pensamiento erróneo y la relación que tenemos con nuestros padres se quiebra, se deteriora. En realidad a veces no es por nuestros padres. ¿Saben? Hay un mensaje, hay un dicho que es muy popular y que a veces es trillado, y es ese dicho que dice que solo vas a comprender ser padre cuando seas... A ver, solo vas a comprender ser padre cuando seas... Así es. Y es una gran realidad. Puedo decirte que como padres a veces nos esforzamos demasiado. Pero el hijo no ve esos esfuerzos, menos le da valor a esos esfuerzos. ¿Y saben por qué? Porque crecemos con la idea errónea de que nuestros padres nos deben algo. Nuestros padres nos deben la falta de amor que un día sentimos y esa insatisfacción de no sentirnos amados o cuidados. Entonces nuestros padres nos deben eso. O quizás en algún momento existió un periodo en la crianza donde nos sentimos abandonados y crecemos con la idea errónea como hijos de que nuestros padres nos deben ese momento que sucedió en nuestras vidas. Sucede mucho también a aquellas personas que han sufrido una clase de abuso por alguien más, por un familiar quizás. Y cuando suceden estas experiencias traumáticas, el hijo crece con esa idea de que papá o mamá no estuvo
y ellos tienen que pagar. ¿Saben? Cuando se crece así como hijo, se deteriora uno, quizás sin mala intención, deteriora la relación con sus padres. Y te voy a decir una realidad, hijo. Muchos de tus padres, aunque tú busques una respuesta, aunque tú busques llenar o cobrar eso que sientes que te deben, muchos de los padres que están aquí presentes no saben cómo responder o cómo contestar. Y si seguimos llevando nuestras vidas con esta clase de pensamiento, la relación entre padres e hijos, la relación entre madres e hijos, cada vez va a ser peor. Pero la Biblia deja una instrucción. Y yo sé que este versículo lo hemos leído, sé que la mayoría de hijos conocen este versículo o este mandamiento, que es aquel mandamiento que contiene una promesa. Lo hemos predicado en nuestras iglesias. Nos los aprendemos en la escuela dominical, nos las aprendemos en nuestras actividades de adolescentes y de jóvenes. Hay pastores juveniles que lo predican desde acá, nuestros pastores principales también lo hacen. Y saben, es un versículo hermoso, es un mandamiento hermoso, porque es un mandamiento que si lo aplicas en tu vida vas a obtener un gran resultado como parte de la bendición de Dios para ti. Ahora, este mandamiento que contiene promesa, a mí me encanta la manera en que el apóstol Pablo lo escribe en el Nuevo Testamento, en una de las cartas, en el libro de los Efesios. ¿Ok? Y ahí en el libro de Efesios, en el capítulo 6, versículo 3, el apóstol Pablo escribe lo siguiente: si honras, escuchen bien lo que él escribe, si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás larga vida en la tierra. Lo que me llama la atención es que el apóstol Pablo motiva, resalta, te anima a que no solamente creas o ejecutes este mandamiento, sino que recuerdes perpetuamente que si ejerces como hijo este mandamiento, entonces la bendición de Dios te acompañará todos los días de tu vida. Y saben, este mandamiento no fija una condición. Él no dice, si tu padre fue amoroso, si tu padre estuvo presente, si tu mamá fue una mamá que se dedicó a ti mucho tiempo, entonces hónrala. Simplemente dice, honra a tu padre y a tu madre. Y el apóstol Pablo dice, sí, honra. Recuérdalo, hijo, sí honras. Honra significa amar. Honra significa respetar, honra significa admirar, honra significa bendecir, honra significa estar dispuesto ahí, aún con un corazón herido, pero dispuesto a perdonar para decir, eres el padre que Dios me ha dado.